gracias al Señor, ¿verdad? Y esperamos que esta palabra sea de mucha bendición, ¿verdad? Y donde quiera que nos va a escuchar, que esta palabra pueda llegar a su vida, a su corazón y pueda generar un cambio en su vida, ¿verdad? Vamos a estar tocando, ¿verdad? Una palabra que esperamos que sea de mucha bendición para usted. Y quiero leer, ¿verdad? Lo que es la palabra en lo que es, ¿verdad? Mateo 4:4, ¿verdad? Estamos en el programa Hombres de Valor, ¿verdad? Quiero leer lo que es la palabra Mateo 4:4. Dice, y él respondiendo y dijo, Jesús, cuando, ¿verdad? Jesús estaba respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también quiero leer lo que es Deuteronomio 8:3, ¿verdad? Lo que es Deuteronomio 8:3. Y dice la palabra, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Quiero hacer una pequeña oración para poner esta palabra en las manos de Dios, poner mi vida en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, por este privilegio que tú nos permites poder compartir una palabra, Señor. Te pido que seas tú usando mi vida, Señor, y que esta palabra, Señor amado, pueda llegar, Señor, a diferentes lugares, a diferentes familias, Señor, Padre, a diferentes corazones, Padre amado, Señor, y pueda ser de bendición, pueda traer un cambio, Señor, a las vidas, Señor, sea de mucha bendición, Señor, para todo aquel, Padre, que la va a escuchar, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor, y que seas tú usándome, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor amado. Amén y amén. Quiero predicar, ¿verdad? Sobre el tema de qué te estás alimentando, ¿verdad? Ese es el tema que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? En esta hora, de qué te estás alimentando. Y la palabra que acabamos de leer, ¿verdad? Lo que dijo Jesús en Mateo 4:4, que dice que no solamente de pan vivirá el hombre, y también, ¿verdad? Lo recalca la Biblia en lo que es Deuteronomio 8:3, donde, ¿verdad? Y también se dice que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces el tema, ¿verdad? Que vamos a estar compartiendo es de qué te estás alimentando, porque hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, ¿verdad? Tiempos, ¿verdad? De mucho peligro y donde, ¿verdad? Se está cumpliendo la palabra, lo que habla Mateo 24, donde el amor de muchos, ¿verdad? O por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué muchas personas o muchos cristianos están retrocediendo, están tirando la toalla, ¿verdad? Están dejando las cosas de Dios, se van de la iglesia, se van, ¿verdad? Detrás los afanes. ¿Pero por qué? Pero porque eso depende de qué nos estamos alimentando, ¿verdad? ¿Cuál es el alimento que nosotros le estamos dando a nuestro espíritu? ¿De qué nos estamos alimentando, verdad? Porque hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, la generación, ¿verdad? Que se está viviendo hoy en día está más al pendiente, ¿verdad? De las noticias, de los noticieros o de todo lo que está pasando alrededor del mundo, ¿verdad? Menos se alimentan de lo que es la palabra del Señor. Y hay muchos cristianos que aún, ¿verdad? Teniendo la palabra del Señor, se dejan, ¿verdad? Llevar por todo lo que se está atravesando en el mundo, ¿verdad? Pero sabemos que los verdaderos cristianos, aquellos que tenemos una relación con el Señor, una comunión con Dios, ¿verdad? Que meditamos y escudriñamos la palabra, sabemos y entendemos que todo lo que está, ¿verdad? Sucediendo en este tiempo está escrito en la palabra, y esas son señales de que la venida del Señor Jesucristo está cercana. Pero ¿por qué mucha gente, verdad, retrocede? ¿Por qué mucha gente se desanima, se desalienta? Porque ¿de qué se están alimentando? ¿Cuál es el alimento que ellos están, verdad, recibiendo espiritualmente, verdad? Porque si se desaniman, verdad, dejan las cosas tiradas, es porque no meditan en la palabra, no, verdad, buscan a Dios en la oración, no tienen una relación con el Señor, y es por eso que ahí es donde viene el desánimo, ahí es donde el enemigo, verdad, gana ventaja sobre sus mentes y viene el desaliento. Por eso, verdad, vamos a estar hablando de qué te estás alimentando, verdad, porque hoy en día, amado hermano, verdad, o tú que me escuchas,
tenemos que, ¿verdad?, saber alimentarnos de la palabra, de la buena palabra del Señor, porque la palabra, ¿verdad?, es la que nos fortalece, la palabra es la que nos nutre, la palabra es la que nos da identidad, ¿verdad?, de que somos hijos de Dios, que no somos cualquier persona, que no somos cualquier creyente, ¿verdad?, que no somos cualquier cristianos, sino que somos hijos del Dios Altísimo, ¿verdad? Pero todo está en de qué nosotros nos alimentamos, ¿verdad? Y porque la Biblia se describe a sí misma como un alimento espiritual indispensable para la vida, para el crecimiento y la fortaleza del alma. Imagínense, eso es lo que hace, ¿verdad?, que que es, ¿verdad?, muy importante para nuestra vida, para nuestro crecimiento y para la fortaleza del alma, comparándose con el pan, la leche y la miel, ¿verdad? Imagínense lo que es la palabra de nosotros, la palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestro espíritu. Es como pan, dice, y es como leche y es como la miel. Es donde nosotros tenemos que meditarla, escudriñarla, ¿verdad?, comernos, ¿verdad?, esta palabra del Señor y saborearla como el pan, saborearla como la leche, ¿verdad?, saborearla como la miel. Pero todo está, amado hermano, en qué nosotros nos estamos alimentando, ¿verdad? De qué manera nosotros nos estamos alimentando hoy en día, porque el Señor busca una iglesia, ¿verdad?, que permanezca firme, que esté fuerte, que esté, ¿verdad?, nutrida en el espíritu, una iglesia, ¿verdad?, que permanezca, una iglesia enamorada del Señor. Pero muchos, ¿verdad?, están retrocediendo, ¿verdad? Pero el Señor quiere una iglesia, ¿verdad?, que permanezca, ¿verdad?, como dice la palabra, que los que perseveren hasta el final, esos serán salvos. Entonces, por eso vamos a hablar, ¿verdad?, de qué te estás alimentando, cómo tú estás sustentando tu alma, tu espíritu, cómo tú lo estás alimentando. Porque así como tu cuerpo necesita el alimento físico, también tu espíritu necesita el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Así como nosotros, ¿verdad?, físicamente nos alimentamos, ¿verdad?, con el alimento físico que tenemos, ¿verdad?, de 2 a 3 alimentos al día para alimentar nuestro cuerpo, ¿verdad?, físico, porque necesita el alimento, ¿verdad?, que nos fortalece, que nos da fuerza, que nos nutre, que nos, ¿verdad?, mantiene saludable, porque si dejamos de comer, ¿verdad?, viene una debilidad y también puede causar una enfermedad, y eso es en lo físico. Y también, ¿verdad?, eso es en lo espiritual. Si nosotros nos descuidamos de alimentarnos con la palabra, si nos descuidamos de alimentarnos de la oración, es ahí donde viene a decaer, ¿verdad?, el cristiano, y viene un desánimo, viene, ¿verdad?, el desaliento, y por último, ¿verdad?, el enemigo gana ventaja, le manda dardos y lo saca de la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el enemigo. Pero por eso, amado hermano, ¿verdad?, tenemos que alimentarnos de la palabra, ¿verdad?, la palabra que nos da vida, que nos transforma y que nos cambia, ¿verdad? Porque dependiendo de cómo nosotros alimentamos nuestro espíritu, así estará fuerte o estará débil. Amén. Y es por eso que yo no entiendo por qué hay mucho cristiano débil, desanimado, en una coma espiritual. Imagínense, ¿verdad?, hasta dónde o hasta qué grado viene a caer un cristiano en una coma espiritual, ¿verdad? Cuando se nos imparte una palabra poderosa, una palabra nutritiva que nos da vigor, que nos da fuerza, nos da salud, nos da poder, nos da vida. Ese es el efecto que causa la palabra en nuestra alma y en nuestro espíritu. La palabra es bien poderosa que causa, ¿verdad?, todo esto, amado hermano, ¿verdad? Nos da vigor, nos da fuerza, nos da salud, nos da poder, ¿verdad? Pero todo va a depender de que nosotros nos alimentamos diariamente, porque diariamente somos tentados. El enemigo diariamente nos ataca, porque el propósito de él es matar nuestra fe, ¿verdad? Matar nuestra fe, desanimarnos. Pero por eso la misma palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar diariamente alimentándonos de la palabra, nutriéndonos de la palabra, comiendo de la palabra, comiendo de la oración, ¿verdad?, comiendo del ayuno. Eso es lo que nos va a ayudar a permanecer, a estar firmes, a estar enamorados y apasionados del Señor. Amén. Pero ¿por qué muchos se desaniman? ¿Por qué muchos retroceden? ¿Por qué muchos tiran la toalla y se dejan vencer por el enemigo? ¿Por qué? Porque no se alimentan de la palabra. Hoy en día, cada familia de cristianos tienen de 3 a 4 o 5 Biblias en su hogar,
y a veces ninguna, ¿verdad? Leen, ninguna se ponen a meditar, y hay muchos que solamente la utilizan, ¿verdad? Cuando van a la iglesia y la abren cuando, ¿verdad? Se está predicando, pero de ahí salen de la iglesia, la dejan en su carro y ahí permanece esa Biblia hasta el siguiente servicio. No hay un alimento, ¿verdad? Y lo que pasa es que se están alimentando de lo que son las redes sociales, ¿verdad? De todo lo que pasa alrededor del mundo. El cristiano de hoy en día está más al pendiente de lo que está pasando en las noticias, ¿verdad? De todas las redes sociales, menos de lo escudriñando la palabra del Señor. Y es por eso que, ¿verdad? Viene el desánimo cuando, ¿verdad? En la palabra del Señor tenemos, ¿verdad? La garantía, ¿verdad? Tenemos la seguridad para poder permanecer. Y quiero leer lo que es Efesios 6, 10 al 18. Quiero leer lo que es Efesios 6, 10 al 18. Gloria al Señor. 6, 10 al 18, donde habla de que nosotros nos pongamos la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Imagínense lo que nos dice la palabra, que nosotros nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. La misma palabra, ¿verdad? Que es nuestro manual, ¿verdad? De la vida, nos da la indicación de cómo nosotros vamos a permanecer ante las adversidades, ante los problemas, ante las circunstancias y ante los ataques del diablo. Por eso nos dice que nos pongamos, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Aquí la palabra nos habla, ¿verdad? Que no es la lucha, no es contra carne ni sangre. Entonces no basta, ¿verdad? Con solamente congregarnos, no basta solamente, ¿verdad? Con asistir a la iglesia solamente los domingos, ¿verdad? Sino que esto tiene que ser diariamente, ¿verdad? Estarse congregando, ¿verdad? En cada servicio, porque aquí es donde recibimos el alimento, ¿verdad? Cuando vamos a congregarnos recibimos el alimento y nos estamos fortaleciendo, nos estamos nutriendo, ¿verdad? Y nos mantenemos con nuestra armadura fortalecida, ¿verdad? Y es donde vamos a resistir a las acechanzas del enemigo. Y el enemigo, ¿verdad? No va a tomar ventaja sobre nosotros. Y eso nos va, ¿verdad? A ayudar a permanecer. Pero aquí, ¿verdad? Nos habla en la misma palabra. Por tanto, dice el 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo, ¿verdad? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios, ¿verdad? Meditar en la palabra para estar firmes, ¿verdad? En el día malo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en estos tiempos. Días peligrosos, días difíciles, pero tenemos que ponernos la armadura de Dios para poder resistir, ¿verdad? Pero también alimentarnos de lo que es la palabra del Señor. Y quiero leer, ¿verdad? O quiero darte un dato muy importante, lo que causa, ¿verdad? El leer la palabra. Por eso el tema es de qué nos estamos alimentando, de qué tú te estás alimentando, de cómo tú estás nutriendo tu vida espiritual. Quiero darte un dato del efecto de la Biblia en el cerebro humano. Lo que causa la Biblia, ¿verdad? El efecto cuando el ser humano interactúa con la palabra de Dios, el efecto que causa. Y dice, los datos revelan que la lectura de la Biblia, cuando se realiza una vez a la semana, tiene un efecto insignificante. Imagínense, cuando se lee la Biblia una vez por semana, tiene un efecto insignificante. Este efecto sigue siendo insignificante si se lee 2 a 3 veces por semana, aunque con una pequeña mejora. El descubrimiento fascinante es cuando la lectura de la Biblia se realiza 4 veces o más por semana. Aquí es donde sí empieza a haber un efecto en el cerebro humano, cuando se lee la Biblia de 4 a 5 veces por semana. Los números cambian drásticamente. Yo no sé por lo que tú tal vez estés atravesando, ¿verdad? No sé por qué circunstancia, por qué problema, por qué lucha, ¿verdad? Tal vez tienes ataduras, estás batallando con
¿verdad? Diferentes vicios, diferentes ataduras, pero yo te aconsejo que medites en la palabra, porque en la palabra hay poder, y te quiero dar los números, las estadísticas de lo que causa el efecto de la palabra en el ser humano. El sentimiento de la soledad cae un 30% cuando tú meditas en la palabra. Los problemas de rabia caen un 32%. Las amarguras en las relaciones, matrimonios, hijos y amigos caen un 40%, ¿verdad? Cuando tú meditas la palabra de 4 a 5 veces. El alcoholismo cae 57%. El sentimiento de estancamiento espiritual cae un 61%. El contacto con la pornografía cae 61%. En cuanto a los hábitos positivos, los resultados son aún más extraordinarios. La acción de compartir la fe aumenta un 200% cuando tú lees la palabra de 4 a 5 veces por semana. La práctica de formar discípulos crece un 230%. Y la capacidad de almacenar la palabra en la mente aumenta en 407%. Si tú batallabas porque decías que no se te quedaba la palabra, léela de 4 a 5 veces por semana, que las estadísticas hablan que aumenta en un 407%. Pero espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición ahí donde quiera, ¿verdad?, que tú estés, ¿verdad?, que esta palabra sea de bendición, y alimentémonos de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Ponemos toda esta palabra en las manos del Señor, y que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga.